¿Qué tal, amigos y amigas de Último Estreno? ¿Cómo estáis? Hoy nos toca hablar en nuestro canal de YouTube Último Estreno, el canal dedicado generalmente al cine, de la nueva película de Roger Ayers, un director interesante, muy controvertido con películas como El Faro, por ejemplo, que ya en su día en nuestro canal en Último Estreno hablamos de ella, una película en la que el faro era precisamente un ente vivo, aunque no era una persona, pero era un ente vivo que mediatizaba el comportamiento de los dos protagonistas de la película con un tercero fundamental. Poco comprendida esa película. Tenéis la crítica del Faro aquí, creo que ya esa película me parece que tiene unos 4 o 5 años. Tenéis la crítica aquí en el canal Último Estreno, pero hoy no toca hablar del Faro, ni de La Bruja, ni del Hombre del Norte, que son películas de este director, sino hoy toca hablar de su último estreno, de Nosferatu. This creature is a force more powerful than evil. Its desire is to consume all life on Earth. Only you can redeem us. Como sabéis, si no, yo lo resumo en muy poquito tiempo, Nosferatu no deja de ser una versión, una marca blanca, como queréis decirlo, de Drácula. Nosferatu es un personaje que está inspirado en el famoso conde Drácula que escribió la novela Bram Stoker y que, bueno, pues tuvo su versión cinematográfica, su primera versión cinematográfica en el año 1922, cuando el famoso Murnau pues dirigió Nosferatu, pero para no pagar los derechos de autor de la novela y todo eso, pues lo que hizo fue transformar el nombre de Drácula y convertirlo en Nosferatu. El pájaro de mal agüero, como se hablaba en la película del año 1922. Se creó incluso una propia productora para hacer esta película, una absoluta obra maestra del cine, la del año 1922, pero la viuda de Bram Stoker no estaba por la labor de que aquí todo el mundo se nutriera con un texto que era una película que estaba basada en un texto que había escrito su marido. Así que los denunció, los fundió, les ganó el juicio y un jurado decretó que Nosferatu, la del año 1922, se destruyeran todos los negativos, se destruyeran todas las películas, pero afortunadamente ya se había distribuido lo suficiente como para que algunas quedaran, así que por eso nos ha llegado hoy esa magnífica y maravillosa película de Murnau, y la productora pues quebró porque solamente pudieron hacer esta película, así que ese Nosferatu queda ahí. Después ya sobre el personaje ya llamado Drácula se han hecho muchísimas películas, como ya sabéis, hasta que la versión del Nosferatu del año 1922, que también hubo una hace unos 40 años por ahí, pero bueno, más vale que no hablemos de ella, pues la versión, digamos, más interesante, o la versión que más nos puede llegar, es esta que ha hecho ahora Robert Ayers. Desde luego, lo mejor que tiene el Nosferatu acabado de estrenar es que nos van a entrar unas enormes ganas, aunque yo ya lo haya hecho antes, unas enormísimas ganas de revisar la película que tiene ya casi 3 años, como es Nosferatu de Murnau. Es lo primero y más bueno. Cuando se hacen remakes de películas, lo interesante es que la gente, que haya gente a la que se le invita a ver el original para comprender la grandeza de un cine que se hacía hace 100 y pico de años, con los efectos especiales del famoso vampiro desapareciendo a la luz del día y disolviéndose en el fotograma, que todo el mundo lo recordará, que no haya visto y que no lo haya visto ya está tardando, que ahora nos parece una cosa bastante ingenua, pero que hace 103 años eso de disolver a un protagonista, disolver a un tío en la pantalla y que desapareciera, pues es una cosa cojonuda, ¿no? Una cosa que no se hacía así como así. Así que bueno, lo importante es eso. Por lo demás, este Nosferatu es una versión muy parecida a la versión del año 22 desde el punto de vista guionístico. Es una versión que incorpora algunas modificaciones, pero es una película muy fiel en ese aspecto. En otros, bueno, la película tiene un enormísimo defecto nada más empezar, y es que hay cosas, de verdad, yo no es por buscar fallos, ¿no? Hay cosas muy buenas también, hay cosas buenas que ahora hablaremos a lo largo de nuestra videocrítica, por ejemplo el final, ¿no? En donde todo el final es tan romántico, en donde ahí se expresa el romanticismo pleno, que tiene esa historia de amor que relaciona al vampiro con la protagonista femenina, y aquí está muy bien, donde además la música de la que vamos a hablar ahora, que por cierto, vamos a relacionar las músicas de
En este vídeo vamos a relacionar las músicas que identifican al personaje de Drácula o Nosferatu en 3 películas. Y qué curioso es que los 3 temas coincidan en el estilo y coincidan en la instrumentación. Pero vamos por partes porque me atoro enseguida, empiezo a hablar y no paro. La película tiene un principalísimo defecto, que es que nada más comenzar la película parece que estamos viendo una película de posesiones diabólicas, de posesiones del demonio, en lugar de una película con una historia de trasfondo histórica de un personaje con una historia y de un trasfondo de un personaje con la propia identidad que tiene el personaje de Nosferatu, Drácula, llamadlo como queráis. O sea, en esta película ya desde el inicio, lo que habla ella, lo que se habla, lo que se comenta es los trastornos mentales que ella padece, pero todo supeditado, el espectador tiene la sensación, ¿no? La certeza de que lo que está viendo está todo supeditado a unas posesiones diabólicas, de un ser diabólico. Es decir, no hay diferencia, solo y exclusivamente en la estética teatral. No hay diferencia entre esta película, entre Nosferatu y cualquier película de baratas de esas en la que aparecen personitas, generalmente mujeres, jóvenes, que suelen ser poseídas por espíritus diabólicos o por el demonio. No hay ninguna diferencia, porque no se entra aquí en el trasfondo del personaje de Nosferatu, en el personaje del no muerto, en el personaje de su historia. Entonces se nos aparece un personaje femenino que desde el principio es una poseída y ya queda absolutamente en ridículo ese personaje y es ridiculizado hasta los límites insospechados en esto que estáis viendo ahora, en momentos en los que cuando aparece ese personaje que interpreta a Willem Dafoe, el actor fetiche de este director Roger Eggers, cuando aparece Willem Dafoe haciendo de lo que en Drácula es el personaje de Van Helsing, aquí no tiene ese nombre, ese personaje medio loco, un doctor muy que entiende de todo esto y se acerca a ella, parece que hace un exorcismo. Es un exorcismo, o sea, es en donde ella se eleva de la cama y ella empieza a hablar, cambia la voz y empieza a mirar como, vamos, un poco más si nos ponen a Linda Blair en El Exorcista. O sea, a ver, Nosferatu es un personaje que va, Drácula es un personaje que va mucho más allá de una posesión tan centrada como nos muestra esta última película. Y a mí me parece muy chocante y me parece incluso ridículo que el personaje femenino protagonista de la película aparezca como una poseída con secuencias como la que he visto ahora, ¿no? No la alargo más porque me van a cortar el vídeo porque evidentemente la película está en los cines ahora, hay que ir al cine a verla. Pero esa sensación me produce mucho desasosiego porque yo insisto en que creo que se reduce a unas posesiones del tipo de lo que acabamos de ver. Me ridiculiza la película, incluso, ¿no? Me trivializa a los personajes de la película. Hay una cosa que el director hace bien, cuando en la presentación del personaje se presenta muy oscuro, no se le ve apenas, no hay una aparición clarísima como el resto de películas de Drácula o del personaje de Nosferatu, de Murnau. No hay una aparición del protagonista clara y que el espectador lo conoce porque Nosferatu estaba en la puerta esperando al contratista, ¿no? Que iba de parte de, como ya sabemos, alquilarle la casa y todo eso, iba hasta allí. Esa parte es... El director, el personaje lo oscuriza, no se ve al personaje, se ve como que es muy grande, como tiene un bigote, pero no se ve durante muchos minutos al principio de la aparición del personaje de Nosferatu, no vemos al personaje de Nosferatu. Escuchamos su voz muy cavernosa y todo eso, pero no le vemos hablar al personaje que llega a visitar la mansión de Nosferatu, no le vemos hablar prácticamente con Nosferatu porque a Nosferatu no se le ve. Eso se hace porque se intenta, la inquietud en el espectador se produce cuando el malo, cuando el objeto o lo que identificamos como el protagonista o el objeto que crea terror en el espectador no lo ve. Es como en Alien, ¿no? Si Ridley Scott hubiera mostrado más a Alien, nos hubiera dado menos miedo. En las películas de terror y las películas que psicológicamente están bien en el terror o están bien en cualquier cosa, Hitchcock hace lo mismo. Pues el miedo se suele ocultar y la visualización del miedo suele ser algo que se deja
a la imaginación del espectador, que siempre nosotros vamos a imaginar más de lo que es en verdad, o vamos a volar la imaginación, en este caso, pues a producirnos más miedo que si lo mostrara. Bueno, eso es un recurso que está bien, que es habitual. Y una de las cosas que también creo que está bien en la película es que es la primera vez que veo una película de un personaje Nosferatu, Drácula Nosferatu, que se centra en el viaje que hace el chaval hasta la mansión de Drácula, hasta la casa de Drácula, el viaje que hace por los Cárpatos y todo eso hasta llegar allí a la Quinta Puñeta a llevar el contrato para que lo firme. Él se va encontrando por el camino, la novela está explicado, pero generalmente en las películas lo que se ve es a él que se sube en el carruaje y lo llevan hasta allí. Aquí se detiene mucho, en el primer cuarto de hora hay bastantes minutos, se detiene mucho en lo que encuentra por el camino, a esos cíngaros, esos gitanos que encuentra por el camino, esas tribus, esas razas que va encontrando, esas chozas que él encuentra, o ese sitio donde él se queda para dormir y va encontrando los rituales que hacen, se ven el distinto espectro de los gitanos que habitan aquella zona y lo que opinan sobre Drácula. Eso estaba también en la película Murnau, pero aquí está más desarrollado. Hay un ritual hacia un vampiro que él lo contempla en aquella noche, amanece y él ve que ha desaparecido todo el mundo, incluso su caballo. Bueno, es interesante, el gitanerío ese que hay ahí es interesante, está bien, es una aportación que generalmente ese pasaje se pasa para que la película no se prolongue en el tiempo y bueno, nos aporta pues esa visión de esa gente que estaba en aquella zona, ¿no? En la zona de los Cárpatos antes de llegar al castillo o donde viviera Nosferatu en este caso. Por lo demás es que es una historia muy draculiana, es que es lo mismo, ya os digo, es que está basada en lo mismo. Y creo que hay una parte final interesante. Creo que esa parte final en la que aquí la historia termina, la cuento porque bueno, la sabe todo el mundo, ¿no? La historia concretamente de Nosferatu es el sacrificio de la chica en beneficio de toda la gente que los rodea, de su marido, de toda la gente que está alrededor de la humanidad en general, el sacrificio de ella hacia toda la gente, sabiendo que Nosferatu va a morderlo, que Nosferatu va a llegar, pero ella va a intentar retenerlo para que cante el gallo y para que la luz del día aparezca mientras él está todavía con ella. De manera que a él le dé la luz después de que él haya abusado de ella o haya hecho el amor con ella o haya hecho lo que haya tenido que hacer, y en ese momento, después de que ella haya logrado retenerlo, pues él se sorprende dándole a la luz y él, pues ya saben ustedes que los vampiros, cuando le da la luz, pues se jode todo y los vampiros pues mueren. Entonces, esa forma de mostrar en pantalla ese sacrificio de ella con esa música que eclosiona después de durante toda la película haber una música muy de cine de terror y muy chirriante, muy adaptada pero muy efectista, una música, hay tantos momentos en la música que es que además parece, digo lo de las posesiones y he dicho El Exorcista, pero es que yo recuerdo que Lalo Schifrin, el compositor argentino, hizo la música del tráiler del Exorcista en el año 1973 y después se rechazó la música que él quería componer, que él compuso para El Exorcista, que se quedó al final con la música del Tubular Bells de Michael Field y algo de Jan Nitzsche. Y bueno, es que me parece que esos violines chirriantes que hizo Lalo Schifrin parece que se está utilizando en no es igual, sino el estilo compositivo, ¿no? Que se utiliza esa utilización de cuerdas chirriantes muy parecido a lo que hizo Lalo Schifrin para El Exorcista. O sea, hay un paralelismo en este caso entre lo que digo de que me parece una película de posesión infernal, de posesión diabólica, más que una película sobre un personaje histórico o un personaje como Drácula, quedando en segundo plano lo que eran realmente las características que definían a Drácula por encima de un espíritu diabólico que simplemente posee.
Nosferatu te da hasta cierta pena porque vemos que esa música que se vuelve mucho más romántica y que acompaña aquella escena de los dos, aquella secuencia de los dos al final de la película, en la que él le tiende la trampa, el espectador es consciente de que ella está haciendo ese sacrificio por todos nosotros para que desaparezca ese personaje diabólico que ha traído la peste, como recordáis, y que ha traído aquellas ratas y que ha traído todo lo que ha llevado a través del barco en el que viene. Pero también somos conscientes de que él, en esta película está muy bien eso puesto, porque somos muy bien colocados, porque nos deja las claras vistas de que Nosferatu es consciente de que el día va a salir. O sea, Nosferatu no se ve de repente y dice, joder, que porque por estar aquí liado, afanado en materia, voy a tener que empezar a correr. No, no. Mira la ventana, mira alrededor y él le puede la pasión, el amor, lo que tenga por la fémina, y él sigue en su faena con ella, pero es consciente de que la luz del sol y el gallo va a cantar. Digo lo del gallo porque si recordáis la de Burno aparece un gallo en primer plano, aquí también creo que lo copia el director, porque se dice que cuando cante el gallo amanece y ya el Drácula muere. Él es consciente y a pesar de ser el consciente de que se tiene que largar, él se queda allí con ella, llegando al culmen de la relación amorosa que él desesperadamente pues deseaba y anhelaba con la chica, ¿no? con la mujer. Y claro, te da incluso un poco de compasión este personaje tan diabólico como Nosferatu, porque eres consciente de que él está muriendo por el amor, y ella está muriendo por el resto, por los demás, por la gente, por todos nosotros, para acabar con ese ser. Entonces, pues ese sacrificio mutuo que se produce, cada uno por una razón, funciona. Y en esta película funciona muy bien. A mí me resulta muy llamativo, ¿no? Esa recreación que el director de la película hace en ese final de ese momento romántico que en muchas otras películas se ha tratado. Bueno, en la de Drácula de Coppola se trató de otra manera distinta, ¿no? Volvimos atrás, en fin. Pero no se le suele prestar no suele mostrarse con esa preclaridad del sentido de sacrificio que los dos protagonistas tienen, ¿no? De la mujer, cómo se sacrifica a ella, y el propio Nosferatu, cómo se sacrifica porque él es incapaz de dejar de estar con esa mujer a pesar de que vaya a amanecer. Y eso está bien. A mí eso me resulta curioso. O sea, hay que esperar 2 horas y pico para ver algo potable, algo más que potable en la película. El resto de la película no aporta. O sea, Nosferatu es una película que durante los últimos meses, la película se estrenó el día 25, pero anteriormente la había visto crítica especializada en sitios concretos, y bueno, se había lanzado unas críticas muy entusiastas de la película. Yo no sé, francamente, dónde está el entusiasmo hacia esta película. No lo entiendo, porque ya digo que a veces me parece hasta ridícula. O sea, son cosas que me parece reducir al mínimo de un espíritu diabólico el protagonismo de Nosferatu. Bueno, abandonemos ese pequeño análisis que hemos hecho de la película para hablar de una cosa muy curiosa. Y es como hay lo mismo que ha habido poca originalidad a la hora de tratar el personaje y a la hora de trasladar a la pantalla 103 años después Nosferatu, la poca originalidad que hay en ese hilo conductor que es la música para relacionarla con el personaje de Drácula o de Nosferatu. Por ejemplo, podemos pensar en esta película, en Nosferatu, hay un claro tema identificativo de Nosferatu, del personaje. Dentro de la banda sonora, a lo mejor cuesta trabajo viendo la película, pero desde el principio de la película que sale una caja de música, esa caja de música que sale este tema que vais a escuchar ahora.
Esta caja de música que suena al principio de la película de Nosferatu, por cierto, que no lo he dicho, la banda sonora está compuesta por Robin Carolan, que es un compositor, no es de los más conocidos, de los más famosos, es un compositor de la escuela británica. Robin Carolan hace la banda sonora de esta película y esta caja de música, este tema que suena aquí es el tema que tanto así como en algunas leves variaciones suena estratégicamente en momentos dados de la película y que identifica al personaje de Nosferatu. ¿Por qué sale al principio? Porque, bueno, pues porque la película se llama Nosferatu, qué tontería, pero ¿por qué sale al principio con una caja de música? Quiero pensar que la caja de música es un instrumento relacionado siempre con o con lo infantil, o con lo ingenuo, o con lo femenino. Las cajas de música eran esos pequeños detalles que solían tener las mujeres, o solían tener, que se regalaban como cosas delicadas en las que se guardaban cosas o que amenizaban a las féminas en determinadas épocas victorianas y épocas posteriores, pero nada modernas, ¿no? Las cajas de música son cosas que han pasado un poquito de moda y me da la sensación de que el tema musical que sale al principio así es por esa relación que el compositor quiere establecer con el personaje femenino, el personaje ingenuo de la protagonista de la película, que a pesar de tener esas visiones y a pesar de estar muy empoderada en esta película, no dejaba de ser esa persona que esas alucinaciones que tenía, esas cosas, esas visiones que tenía, más que esa posesión que se trata, como ya hemos dicho, como la trata el director en esta película, pues no deja de ser una persona ingenua, una persona romántica, una persona que no sabe qué le está ocurriendo, una persona no preparada para afrontar lo que se viene. El tratamiento de la música desde el punto de vista de la caja de música nos hace pensar precisamente que es que la película se va a desarrollar desde la ingenuidad de la mujer hasta avanzar ya cuando el personaje de Drácula aparece, el personaje Nosferatu aparece como aparece. Este tema de la caja de música lo vamos a escuchar, por ejemplo, en esta secuencia que os pongo muy cortita también de la película, lo vais a escuchar así, de esta manera. Y el tema también aparece edulcorado cuando ya llega la eclosión musical con el romanticismo, según lo que os he dicho anteriormente de la relación final que tienen para que Nosferatu pues, se muera antes de que cante el gallo. También aparece pues, ese tema con ligeros matices, pero también lo es, pero muchísimo más armonizado y ya pues con un estilo mucho más romántico, adaptándose así y evolucionando así hacia ese amor interesado por más partes que se produce. Bien, pero esta forma de hacer el tema es curioso porque esto también tiene su origen en el año 1922. O sea, en el año 1922 la película Nosferatu se hizo con banda sonora. Cuando se rescató, la película no tenía música y conforme se fueron rescatando las copias se pudo obtener la banda sonora con la música que se compuso para ella. Hans Herrmann era un compositor que se dedicaba a hacer músicas cinematográficas por aquella época, cuando todavía no existía en el cine ese concepto de dramaturgico o narrativo de la música con respecto a los personajes. Quedaba todavía pues todo un proceso para que se identificaran los personajes con su leitmotiv, para que hubiera un desarrollo de la música mucho más acorde con la narrativa de la película. Pero por entonces ya, bueno, digamos que las composiciones para las películas se hacían también en función, lógicamente, de lo que aparecía en pantalla, o si era algo dramático, era algo humorístico, o incluso para destacar a un personaje. En el caso de la película de Nosferatu de Murnau, Hans hace una composición en la que está clarísimamente identificado un tema que aparece cuando aparece el personaje de Drácula en su plena, de Nosferatu, perdón, en su plena expansión. Cuando aparece, cuando es por primera vez el Drácula, no anteriormente o no cuando aparece recibiendo al joven de la casa de la inmobiliaria, sino cuando ya el personaje es realmente Nosferatu.
Y aparece un tema que curiosamente lo vais a identificar con esa utilización de rasgueo de cuerdas o esas cuerdas graves, ese tema tan lacónico de sucesión de notas a través de chelos, a través de cuerdas bajas, mejor dicho, y que imprimen terror, pero que se parecen. Y esta era la banda sonora de hace 103 años que hizo este señor Hans para el Drácula, para el Nosferatu de Murnau. Ojo, yo no estoy diciendo que el compositor que ha hecho el Nosferatu del 24 esté copiando al anterior. Yo lo que estoy diciendo es que se basa clarísimamente en su estilo. Es decir, si la película no innova, la música tampoco se ha decidido por innovar, porque es como un pastiche de películas de terror, tipo, como dije, como las que se hicieron para El Exorcista Descartadas, o la propia de Murnau del año 1922. Clarísimamente el tema, yo lo veo el tema, pero es que no contento con ello. Esto no es nuevo. Porque ahora nos vamos a ir a Drácula. En 1992, Francis Ford Coppola hace una de las versiones de Drácula más originales, famosas y descocadas que se han hecho del personaje de Drácula, que era el Bram Stoker Drácula, que hizo Gary Oldman, ya lo sabéis, con Keanu Reeves y todo eso. Ahí el compositor polaco Wojciech Kilar hace una banda sonora muy celebrada, maravillosa y magnífica, muy llena de connotaciones sinfónicas, y Wojciech Kilar clarísimamente se inspira en la banda sonora de Nosferatu del año 1922 para representar, o para presentar, mejor dicho, al personaje de Drácula. Lo hace tan claramente que nada más comenzar la película de Coppola del año 1992, os acordáis de ese preludio en el que se explica precisamente pues eso, lo que viene después entre Mina y el conde Drácula. En ese preludio tan fantástico en donde nos retrotrae a siglos pasados, cuando el Drácula mataba a moros a diestro y siniestro, a los turcos, y les cortaba la cabeza y los empalaba y todo eso. Ahí en la presentación, nada más empezar en la presentación, después de las primeras palabras de preludio de menos de un minuto explicando en qué año nos sitúa y el mapa, ¿recordáis aquella presentación? Aparece la figura del conde Drácula cuando era un luchador nato en defensa del cristianismo. Es decir, aparece el personaje. Y el famoso tema con el que se inicia la película y el tema con el que se inicia el CD de Drácula de la banda sonora de Wojciech Kilar es este que vais a recordar. Y observad y escuchad cómo es el tratamiento que hace Wojciech Kilar a las cuerdas, porque está clarísimamente inspirado en lo que hemos escuchado anteriormente del año 1922.
On the eve of the battle, y cuando Gary Oldman deja de ser ese conde que va a firmar el documento para Jonathan Harker y todo eso, y Drácula deja de ser ese conde un poco extraño, pero que deja de ser el conde y ya es Drácula, cuando aparece como Drácula tal en la película ante Jonathan Harker, el tema representativo del Drácula que hemos visto al principio de la película, para identificar el tema con el Drácula histórico, ahora con el Drácula actual en la película, en el momento que se desarrolla la película, no histórico cuando la historia turca, el tema vuelve a eclosionar, el tema aparece. Es el tema, lógicamente, del Drácula no romántico, sino del Drácula. Y es la definición musical de Drácula. Y aquí aparece de nuevo. Este tema es del mismísimo estilo que el tema del año 1922. Marvel's blood flows in these veins. Blood. Ну, я врат. Shiel puts you besk. Shios you besk. Dinau. Cuando el personaje del conde Drácula no es el Drácula sanguinario, sino es ese personaje, en la película de Coppola, apuesto, muy bien vestido, es el conde que va por la calle paseando y se encuentra con Mina, y el conde se revela, le revela a Mina, le dice que lo siente, que le pide a ella que sienta él, y se está revelando como el personaje que realmente es, como el Drácula que lo es realmente. Cuando ya ante Mina ya aparece como Drácula, vuelve a sonar el tema de Drácula, el tema que identifica al Drácula del reverso tenebroso, no el tema romántico, que es el tema que ya todos conocemos, cuando ese tema precioso, cuando los dos están juntos y en esa historia apasionada de amor del Drácula de Coppola. No, el tema vuelve a aparecer y se identifica con el mal, con el Drácula del lado oscuro, con el Drácula, no con el ser que ama, sino con el Drácula en sí. Es decir, la conexión musical del 22 con el 92 y con el 2024 es pasmosa, es clarísima. Stop this! Stop this! Stop this! Que Wojciech Kilar le hiciera a Coppola ese guiño, eso, bueno, estamos hablando de una película del año 1992, ya ha corrido tiempo, y no estaba mal que de todas maneras, pues, en Murnau, curiosamente, aunque no era una versión autorizada, muchos Dráculas se fijaran en muchas cosas, y que Coppola se fijara en el Nosferatu de Murnau y que Wojciech Kilar se fijara a la hora de hacer su composición en la obra maestra que se ha hecho sobre el personaje marca blanca Nosferatu Drácula del año 1922 e hiciera el tema que identifica al su personaje de la película, Wojciech Kilar, un tema muy parecido en el estilo, en la forma de hacerlo, en la instrumentación, en los instrumentos que se utilizan, al que se utilizó, al que Hans utilizó en 1922. Pero bueno, me desvío a otros temas que también me he dado cuenta desde que he visto hace unas horas Drácula, Nosferatu, y tampoco quiero desviarme porque el objetivo del vídeo era daros algunas reseñas, algunas pistas sobre la película Nosferatu que se ha estrenado, pero también estos apuntes curiosos musicales que pueden aportaros algunas cosas más de lo que, bueno, de muchas otras videocríticas y de otra gente que se dedique también a hacer estas cosas, ¿no? Espero que hayáis disfrutado de este vídeo, que si queréis ir a verlo de todas maneras Nosferatu, pues que la veáis, es una película muy oscura, no es pirata a plataformas, no utilizad el pirateo, vedla en cine, porque en plataformas, en un televisor, por mucha calidad que tenga, no vais a ver nada, es una película muy oscura, muy desagradable en algunos momentos dados. Si hay otra cosa que ha cambiado, que se me olvidó deciros, en la que se acaba de estrenar hay otro contrato, Drácula engaña al chico y le pone otro contrato para que lo firme también, y ese contrato es para que él se apodere del alma de su esposa, para que él haya un contrato en el que se permita que ellos dos mantengan esa relación infinita de amor que van a mantener, pero no está escrito en un lenguaje que entiende el chaval.
y al ver ese documento, pues Nosferatu le dice: es la lengua de mis antepasados. Y es un documento, un papiro lleno de runas y lleno de símbolos extraños, y entonces pues le dice... el chico le dice: entiendo, firme, ¿no? Firme, y el otro firma creyendo que está firmando, y es lo que está firmando es un consentimiento que Nosferatu no lo necesitaba, pero que como un consentimiento le está haciéndole inconscientemente que firme un documento para que él permita esa relación, para que esa relación se pueda llevar a cabo con una doncella que tenía que consentir. Porque para que eso funcionara, para que Drácula desapareciera por los efectos del sol, tenía que haber un consentimiento por parte de ella para que Nosferatu desapareciera. Era una de las cláusulas que figuran en la desaparición según los cánones vampíricos y todo esto, ¿no? Y el consentimiento de todas las partes para que eso ocurriera. Y entonces de ahí que se haya inventado en esta versión ese documento que se introduce con esa escritura que no entendemos al leerla. Es un detalle más de los poquísimos que hay en cuanto al cambio de la versión del año 1922. Os dejo diciéndoos que si queréis ver la película de Nosferatu, la antigua, hay dos en Filmin, pero ojo porque están hasta el 31 de diciembre. Después tenéis que buscaros la vida. Hay la película sin la música y la película con la música original. Tenéis las dos opciones, porque cuando se fueron rescatando partes de Nosferatu se llegó al final a restaurar, se restauró toda, y la copia definitiva de la restauración con su banda sonora original que se hizo en el año 1922 está en Filmin. Después del 31 de diciembre, Filmin ha dicho que la quita, así que aligeraos, porque es que faltan pocos días, faltan varios días. Después pues no sé dónde podéis verla. Nosferatu es una película de dominio público, pero a la hora de acudir a verla en calidad, pues no sé, ojalá ahora haya quien la quiera poner en los cines, para que podamos comparar y para que podamos, muchos de los que no la hayan visto, puedan comprender lo que se hizo hace 103 años y como lo que se hace ahora no es tan original y tampoco es tan bueno, y como no hemos avanzado tanto como podíamos creernos en la actualidad en el cine. Bueno, amigos y amigas, gracias por estar ahí, gracias por escucharme, gracias por seguir Último Estreno. Esta es la última videocrítica de este año 2024. Nos marchamos, dejamos atrás el 2024, entramos con ilusión en el año 2025. Espero que hayáis tenido un año maravilloso en todo y espero que os haya encantado, os haya gustado los vídeos, las críticas, las videocríticas, los análisis de un año que ha sido muy intenso para mí. Gracias a la publicación, a la edición de mi libro Las bandas sonoras para despedir los días, que como sabéis se publicó en febrero, se editó y se presentó en febrero de 2024 y hasta hoy pues ha seguido un ritmo de ventas maravillosos y que lo podéis encontrar en librerías. Y bueno, un estreno también que este año hice de mi documental, Los últimos del Tívoli, en el Festival Internacional de Cine de Benalmádena, en un año que va a tener el documental un recorrido por más festivales, pero de eso ya os hablaré. Que tengáis una feliz entrada de año y seguimos en la brecha. Un saludo de José Carlos Hernández, hasta el siguiente vídeo y feliz entrada de 2025.